Bienvenidas y bienvenidos. Soy Gabriela Tamés Hidalgo, soy directora de Inclusión Educativa y Laboral en la Fundación BBVA México. Para que me conozcan un poquito mejor, me voy a describir. Soy una mujer de cabello lacio, un poco largo, castaño, y hoy visto una blusa de color rosa. A nombre de la Fundación BBVA México, les queremos dar la bienvenida a esta plática dirigida para las familias de las y los becarios de la Fundación BBVA México, de la beca Chavos con Discapacidad que Inspira. El día de hoy tenemos una plática súper interesante, como lo hemos venido haciendo en todas las pláticas anteriores y en esta, por supuesto. Y el día de hoy vamos a hablar de proyecto de vida, decisiones que transforman. Así es que en un momento les voy a presentar a los expertos que nos van a acompañar en este día. Primero quiero recordarles cosas que son muy importantes. La beca BBVA es una beca que no solo da apoyo económico, sino también da acompañamiento psicológico, académico y vocacional a las y los becarios y, por supuesto, pues acompañamiento a las familias a través de estos webinars y también de otras pláticas que hacemos de educación financiera, por ejemplo. El día de hoy vamos a contar con interpretación en lengua de señas mexicana. Recuerden que todas nuestras pláticas además tienen subtítulos para que también sirvan de apoyo y de accesibilidad para el mejor entendimiento de la plática. Y quiero agradecer de antemano a Anel Hernández y a Fidel Montemayor, que hoy nos van a acompañar en la interpretación. El chat va a estar abierto durante toda la plática para los que están conectados en vivo y a través del chat pues vamos a estar leyendo todos sus comentarios, preguntas, felicitaciones y siempre nos da muchísimo gusto leerlos y saber que están del otro lado de la pantalla. Antes de darle la palabra a las personas que van a estar coordinando esta plática, les quiero mencionar a todos los que están hoy conectados que previo a esta plática les mandamos un formulario a todas las mamás, papás y tutores de los becarios para hacerles una pequeña encuesta y preguntarles acerca del tema de proyecto de vida. ¿Qué es lo que más les interesaba saber, conocer, escuchar? Y les quiero compartir algunos datos que nos parecen muy interesantes. El 53% de las familias nos dicen que les resulta muy interesante conocer más sobre cómo pueden desarrollar la independencia en sus hijas o hijos en el estudio sobre todo. El 49% piensan que deben mantener una cercanía con los maestros y las maestras de sus hijos para hablar acerca de apoyos y de necesidades. El 60% de las familias nos contó que les gustaría aprender cuáles son los tipos de trabajo que mejor se adaptan a las necesidades de sus hijos y el 65% considera muy relevante conocer más, aprender más sobre cómo pueden impulsar la inclusión laboral de sus hijos e hijas. Siempre sus respuestas son muy interesantes, se las hacemos llegar a los expertos que invitamos a estos webinars para que ellos también se nutran de sus necesidades y puedan hacer una plática mucho más adecuada a lo que a ustedes les interesa saber. Ahora quiero presentarles a las personas que nos van a estar acompañando durante este webinar. Les presento primero a Casilda. Casilda de Obando es consultora en diversidad e inclusión en Capaxia, es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Además, cuenta con diversos diplomados en diversidad de género, inclusión laboral de personas con discapacidad y prevención de la discriminación. Y Casilda va a estar moderando la plática. Y los dos expertos que invitamos para esta ocasión son José Manuel y Jen Mulini. José Manuel es consultor y experto en discapacidad visual, coordinador de eventos y responsable del área de sustentabilidad comercial en Ojos que Sienten AC. Es licenciado en Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y Jen Mulini es fotógrafa, periodista y activista por los derechos de las personas con discapacidad, integrante del colectivo Mexicanas con Discapacidad AC, autora de la exposición fotográfica Metas, Pasiones y Retos y actualmente estudia la licenciatura en Comunicación en la UNAM. Así es que, pues sin más, bienvenidos y bienvenidas a todos.
y pues le doy la palabra a Casilda para que se quede coordinando esta interesante plática. Bienvenida, Cas. Hola Gaby, hola a todas las personas que están conectadas. Gracias por estar hoy con nosotros. La verdad, Gaby, estamos muy emocionados y emocionadas de estar aquí, de tener a tanto a José como a Jen. Jen, José, muchas gracias. La verdad es que tenemos una emoción inmensa de escucharles, de compartir hoy después de recibir tantas respuestas de las familias, ¿no? De compartir este espacio con ustedes y justo un poquito presentarles a todas las personas lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿no? Vamos a estar derivado de las preguntas que nos mandaron, abordando temas como lo que tiene que ver con la perspectiva académica, la vida profesional. Vamos a estar dando algunos datos que tienen que ver justo con estos temas de la inclusión laboral, de las personas con discapacidad en México, algunas recomendaciones también para el tema de relaciones interpersonales y finalmente, como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas. Como bien lo mencionaba Gaby, les recordamos que ahí está el chat, por favor, todas sus dudas, preguntan lo que quieran. Hoy están aquí las personas expertas, está José con nosotros, está Jen con nosotros y estoy segura que escucharles va a ser súper enriquecedor para todos nosotros. Entonces, pues sin más, entremos ya al tema de la perspectiva académica. Y pues, José, quiero invitarte hoy a que inicies tú, de cederte ya el micrófono para empezar con esta importante plática y hablar sobre el tema de la perspectiva académica, José. Sabemos que no todas las personas aprendemos de la misma manera, ¿no? Más bien, cada quien tiene, obviamente, su forma de aprender, ¿no? Cada quien tiene su ritmo, sus fortalezas. Y pues sin más, José, cederte la palabra para que nos platiques un poquito sobre esta perspectiva de la vida académica. Claro que sí, Cas. Muchísimas Bienvenido. gracias. Bienvenidos a todos y a todas por conectarse en esta sesión y pues me encantará que pudiera quedarse muchos mensajes importantes que sean de valor para cada uno de ustedes en el proceso que estén viviendo y en el que puedan contribuir a la gente que les rodea, ¿no? A nivel experiencia personal o experiencia de vida o historia de vida, voy a ir abordando estos puntos que pues para mí son importantes y que deseo compartir con ustedes. En primer punto, el tema del acompañamiento de la familia. Yo creo que es algo inherente de todos, que siempre la familia está acompañándonos en distintos procesos y cómo pueden estar en estos procesos cuando vivimos una condición de discapacidad. Y quiero platicarles que cuando tenía 16 años, estaba estudiando en preparatoria. En en esa etapa, por algunas deficiencias académicas, no entendía quizá claramente qué es lo que sucedía, pero después de algunos estudios médicos y oftalmológicos, me diagnosticaron un problema degenerativo, un problema progresivo y que iba a perder la vista, casi quedar ciego. En ese punto fue algo muy difícil porque justo mi proyecto de vida, mi futuro, aquello que yo veía que estaba frente a mí y lo que iba a construir como parte de mi futuro se estaba desboronando al momento de saber que iba a perder la vista. Y no fue algo sencillo. No quiero decir que me abandoné, pero sí me cobijé bajo el cuidado de mis padres, ¿no? Durante mucho tiempo. Y tiene que ver mucho por la falta de información. En aquellos entonces, el término de discapacidad, de derechos de personas con discapacidad, eh, ajustes razonables, herramientas accesibles y demás, no formaban parte de mi vocabulario, era algo totalmente ajeno a mí, no lo tenía como algo personal y por lo tanto para mí lo más fácil era, ya no puedo hacer nada, me voy a quedar bajo el cuidado de mis padres. Y durante varios años, pues era muy fácil el háganme, tráiganme, ¿qué necesitas? Yo te lo doy. ¿A dónde vas? No, espérate aquí, yo te ayudo, cuidado. Y era mucho esta protección de tratar de ayudarme. Y la verdad para mí fue algo cómodo, ¿no? Fue algo
en lo que al final yo entendía que como familia, pues para eso estábamos, para ayudarnos. Pasaron varios años, llegó el momento en que mi mamá se daba cuenta que ya estaba perdiendo más la vista y me dijo, oye, sería bueno que fueras a alguna escuela para personas ciegas, personas que no ven. Y yo la verdad le dije, pues como para qué, si estamos bien, me resistía, pero un poquito tiempo después fallece mi mamá y eso me hizo a mí replantearme esa invitación, porque me pregunté si hoy falleció mi mamá y si mañana también parte mi papá, ¿qué va a ser de mí? Yo no sé hacer nada, estoy perdiendo la vista y qué va a pasar. Y justo ahí empieza precisamente una etapa de empezar a adentrarme, decidir tomar esa invitación que me dijo mamá, busqué una institución, una escuela, aprendí y vi una serie de oportunidades que me abrieron los ojos como para decir, hay esto nuevo que yo no conocía y que me puede ayudar. Y justo me convertí en una esponjita para aprender todo lo necesario que fuera posible y empezar a tomar mi vida en mis manos. Eh, Cuando les comenté que a los 16 años estaba estudiando la prepa, justo por ese meterme en el cobijo de mis padres, dejé la prepa en ese entonces. Entonces, cuando decidí retomar y haber aprendido distintas herramientas como el braille, como la computadora, para mí ya eran como herramientas que me iban a ayudar justamente a desarrollarme como persona. Y entro un poquito en este punto, ¿no? La importancia de cómo la familia muchas veces nos cuida, nos ayuda. Y creo que esta frase tan importante como de te enseño a pescar y no a darte el pescado, ¿no? Y eso es algo muy importante cuando nos permiten aprender y desarrollarnos y tomar herramientas que nos van a ayudar en nuestro desarrollo, es mucho más fácil para nosotros ver nuestro camino, el camino que vamos a tomar. Para mí, apoyarme como segundo punto de una red de apoyo, una vez que adentré en el mundo de discapacidad, empecé a conocer gente que con mayor experiencia, con un camino ya recorrido, con información que yo desconocía totalmente. Yo no sabía, por ejemplo, que ya se usaban celulares, que podían hablar, y yo decía, wow, qué increíble, ¿no? Ya me puedo comunicar, etcétera. Y empecé a ver cómo podía hacerle y retomé mi preparatoria. Una persona me recomendó un centro de asesoría, así que lo hice en el sistema abierto. Y yo dije, claro, sí se puede, ya no estoy en edad de prepa, pero puedo hacerlo. Entonces, ya en edad adulta, de cierta manera, 24 años, joven también, 24, 25 años, fue cuando inicié esta prepa, aprovechando todas estas herramientas que había aprendido. Me conseguí una grabadora de voz, las clases las grababa, llegaba a mi casa y toda la grabación la transcribía en un cuaderno con letras grandes, ocupaba un plumón para poder alcanzar a ver y de esa manera yo creo que estudiaba doblemente, escuchando la grabación y además transcribiendo, pues se iba quedando más la información en mi cabeza y la verdad concluí de manera satisfactoria la prepa, salí de la prepa y quise seguir adelante. La universidad no se me dio en ese momento, lo que se me dio fue un tema de trabajo, lo aproveché y a la par de que estuve trabajando retomé mi universidad y fue también una aventura ya con mayores oportunidades, ya con mayores herramientas, sin embargo, retos los hubo, ¿no? El tema de accesibilidad, el tema de la empatía hacia los profesores o de los profesores no fue tan sencillo, pero afortunadamente logramos concluir y aprovechar las herramientas que pudimos tener a lo largo del desarrollo. Y pues bueno, quiero concluir hasta acá y ahorita seguimos platicando un poquito más sobre el tema, ¿no? Cas, para continuar, por favor. Muchísimas gracias, José. Creo que, bueno, has tocado bastantes puntos importantes, como tiene que ver, ¿no? Al principio, para ti, la falta de información, luego el ir adquiriendo información, herramientas, y luego estos retos, ¿no? De accesibilidad, estos retos, obviamente, de sesgos, prejuicios, que a lo mejor tenemos muchas personas, ¿no? Y Jen, aquí quiero darte a ti la palabra, porque nos gustaría también oír ahora, bueno, bienvenida Jen, muchas gracias también por estar aquí con nosotros, pero que nos cuentes ahora desde tu perspectiva, ¿no? Ya nos platicó José cómo fue para él la vida académica, hemos hablado de accesibilidad, ajustes razonables, bueno, en fin, temas culturales. Jen, bienvenida, y si nos puedes un poco platicar desde tu perspectiva. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Muchas gracias
por conectarse desde donde estén, desde sus casitas. Y eso me emociona muchísimo porque, bueno, para contarles un poquito de mí, bueno, yo soy Jenny, tengo 37 años, recién cumplidos, Libra, este, y bueno, espero que les guste pues un poco el chisme porque de esto también va, ¿no? De poder contar nuestras historias y pues la parte académica de mi parte, en mi experiencia de vida, bueno, pues me enfrenté a muchos temas de accesibilidad. Les cuento, yo adquirí mi discapacidad a los 20 años debido a un accidente automovilístico. Entonces, con ello en cuenta, pues aprendí a vivir en una condición de discapacidad ya una vez, pues ahora sí que ya había terminado la prepa, entonces me enfrenté a encontrar una universidad en donde estudiar que fuera accesible y eso particularmente es lo que me enfrenté justo más al todos los cúmulos de violencia, por ejemplo, el no poder ir a una escuela que yo quisiera, pero además que me quedara como muy lejos de mi casa. Yo soy de la Huasteca hidalguense, de un pueblo allá muy cerca de San Luis Potosí, pegadito. Es la última colita que le llega a, que queda del estado de Hidalgo. Y pues les cuento que también soy hablante náhuatl. Y entonces viviendo en la comunidad rural indígena de mis papás, fue muy complejo encontrar dónde estudiar. Así que por eso tuve que mudarme a la Ciudad de México y bueno, pues actualmente sigo estudiando la carrera de eh, Ciencias en la Comunicación, pero para mí fue un reto muy grande que, por ejemplo, desde que nosotros nos inscribimos y hacemos el examen y todo, nos solicitan información al respecto de cómo vivimos nuestra discapacidad. Y resulta que me ponían siempre salones hasta arriba y sin elevador. Y el único edificio con elevador, pues bueno, tenía 2 escalones para entrar. Entonces, eh, principalmente los temas de accesibilidad fueron los que a mí llegaron a ponerme en riesgo porque me llegaron a tirar por las escaleras mis compañeros, claro, no con la intención, pero sí porque alguien se resbaló, sí porque alguien se tropezó con la misma rueda de la silla de rueda. O sea, es complejo hablar de la accesibilidad en todos los espacios educativos, porque también cada persona se conduce de manera distinta. Yo puedo rodar de un lado a otro sin ningún problema, digámoslo así, salvo que sean rampas muy, muy empinadas, que haya adoquín o que esté lleno de piedras. O sea, esos son los retos que a mí como una usuaria de silla de ruedas de manera permanente y pues que vivo con una lesión medular. Cuando tuve el accidente automovilístico, se rompieron parte de mis vértebras y entonces es que yo ahora no tengo sensibilidad y no tengo movimiento. Y entonces, bueno, con el tema principalmente, pues, de la educación, y es bien importante exigir las medidas y los ajustes que requerimos para poder ejercer nuestro derecho. Algo distinto que yo haría a lo que viví, o sea, en vez de estar aguantando y ponerme en riesgo durante semestres completos subiendo hasta el piso 3, creo que lo que debí de haber hecho desde un inicio es ir a control escolar, hablar con el director, ver con quién podía hacer que todos mis salones fueran en la planta baja. Entonces, este tipo de situaciones creo que se pueden prevenir si nos acercamos mediante una comunicación que atienda a nuestras necesidades y que nosotras podamos sentirnos con la seguridad de exigir nuestros derechos para no ponernos en riesgo. Otra de las situaciones que creo que es muy importante a tomar en cuenta, pues claro, es la
red de apoyo que se va formando a través, pues, de los mismos compañeros, los maestros, y eso nos apoya muchísimo siempre a comunicar nuestras necesidades, a que las demás personas también las entiendan, porque a veces cuando no tenemos convivencia, una convivencia directa con nuestros compañeros o con nuestros maestros, pareciera que no les alcanza como que la comprensión a entender por qué la accesibilidad y los ajustes razonables son indispensables para nuestra forma de habitar. También es muy importante que los padres de familia mantengan sí presencia, sepan en qué van, cómo van sus hijos, cuáles son sus calificaciones, sí, pero también, por favor, dando espacio a cómo nosotros de manera independiente y autónoma podemos ir resolviendo este tipo de situaciones. Porque si estamos pensando que más adelante también vamos a solucionar problemas en un entorno laboral, no van a venir nuestros papás a hablar con nuestro jefe, a decirle que, bueno, es que se levantó tarde hoy porque se sentía un poco mal en la noche. Ese tipo de situaciones nosotros necesitamos tener la autonomía para poder dirigir nuestra vida y tomar la responsabilidad desde la escuela. Así que para mí esto es muy importante en la parte académica y yo les comparto también que siempre van a haber dudas de todo tipo y siempre van a haber miedos de si los rechazos, de si los no, de si hay algún maestro que nos agarra mala onda y nos quiere reprobar, pues en todas partes pasa, pero creo que lo más importante aquí es mantener la comunicación no solo justo entre nuestros padres, sino también con nuestros compañeros y nuestros maestros con quienes hemos hecho una red de apoyo. Jen, muchísimas gracias, José. Creo que ha sido muy valioso lo que nos han compartido, ¿no? Han utilizado conceptos muy importantes de tener siempre presente como accesibilidad, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención que ambos hablaron mucho de la red de apoyo, ¿no? Lo importante que es la red de apoyo y algo que también han hablado mucho los dos tiene que ver con estas palabras tan importantes que son la autonomía, la independencia, ¿no? Y creo que esto nos lleva a abordar el siguiente tema o el siguiente bloque en donde pues entramos a hablar de la vida laboral, la vida profesional, ¿no? Nos hablaron de muchos retos, creo que podríamos pasar, bueno, yo podría pasar horas conversando con ustedes para cómo sobrepasaron, cómo fueron construyendo, etcétera. Pero bueno, digamos que ya conversamos un poco de esto. José, para pasar al tema de la vida profesional, me gustaría aquí cederte el micrófono y nos platicaras un poquito, ¿no? Nos decías, no entré a la universidad luego se me presentaron oportunidades laborales. Si nos puedes compartir, José, por favor. Claro que sí. La etapa que mencionaba hace un momento cuando terminé la preparatoria, el siguiente paso para mí fue reforzar mucho mi preparación como persona con discapacidad, así que entré a un centro de rehabilitación donde aprendí a mayor profundidad del tema de los lectores de pantalla, el tema del braille, el tema de la orientación, el uso del bastón y muchas herramientas que me fueron ayudando en mi crecimiento personal. Y ya estaba terminando justo esa etapa cuando llegó un momento que escuché que iba a iniciar un curso de fotografía. Yo dije, están locos, ¿cómo nosotros vamos a aprender fotografía? Era un curso de fotografía para personas ciegas. Y yo dije, no, o sea, ¿cómo? Y lo suprimí de mi mente, pero como al mes después, por diosidencia, llegué al salón donde estaban dando la clase de fotografía, ya me dio pena salirme y 3 meses después terminé el curso de fotografía, súper encantado, súper apasionado, eso que yo vería como una locura, al final de esos 3 meses me encantó, me apasioné, salí a las calles con mi cámara, a tomar fotos. Si la gente me veía, yo no tenía problemas, al contrario, que se acerque, yo le podía compartir, es que mira la fotografía sensorial, mira los sentidos y demás, y compartirle un poco esto que a mí, algo que había encontrado nuevo, algo que me había llamado mucho la atención, y sin saber que eso iba a ser una puerta de un proyecto laboral.
porque era tanta mi pasión en el que yo estaba metido en todo el tema de fotografía que la fundadora de la organización que coordinaba estos talleres o estos cursos de fotografía, al ver que estaba muy apasionado porque yo era el primero que levantaba la mano para ir a dar talleres a otras personas con discapacidad visual, a ir a dar talleres a otro grupo de personas sin discapacidad y compartir de la fotografía y demás, y explicarles cómo funciona y demás, me invitó a formar parte del equipo. No, yo no estaba buscando empleo, pero vi la oportunidad y dije, ¿por qué no? Y me metí a trabajar a la organización y ahí inicié este camino en temas laborales. Y es esta parte que menciono en uno de mis primeros puntos, el conectar tu pasión con tu trabajo y con tu proyecto laboral. Cada uno sabemos qué nos apasiona, qué nos encanta, y tal vez puede estar relacionado con muchas cosas, ¿no? En este caso, para mí, la fotografía, algo que no imaginé, algo que en un principio pensé una locura o algo imposible, eh, fue una puerta para dar un salto a la experiencia laboral. Y yo creo que muchos podríamos aprovechar precisamente esa pasión, esas pasiones que tenemos para poder conectarlo también con una oportunidad laboral, ¿no? Entré a esta organización y empecé como enlace para conectar la organización con la comunidad con discapacidad y todas las capacitaciones que se daban. Después brinqué como coordinador, como tallerista, luego pasé en el área de sustentabilidad comercial de la organización, luego concluí los 3 últimos años dentro de la organización como director, dirigiendo la organización. Y fue un proceso interesante para mí porque era algo que no había pensado como tal, o sea, no era un plan que yo ya había hecho, voy a hacer trabajar en una organización civil, para nada. Pero cómo en el proceso se fueron dando las cosas y como segundo punto el tema de ver tus talentos, ¿no? El cómo mencionaba hace rato que a la par estudié mi carrera en el momento que estaba trabajando, pero precisamente aproveché esa capacidad de poder trabajar con la gente, la parte humana, el poder conectar con la sociedad, poder conectar con mi comunidad y poderlos llevar desde la trinchera, desde la organización y liderar cada uno de los proyectos que llevaba la organización me permitió justamente llegar a estas posiciones e ir brincando, e ir creciendo, e ir aprendiendo en esta experiencia laboral, ¿no? Yo creo que muchas veces nuestros talentos ahí están y a veces podríamos no verlos, pero muchas veces la gente nos los dice, oye, eres buenísimo para esto, eres buenísimo en trabajar con la computadora, eres buenísimo en la música, eres buenísimo en las artes, eres buenísimo, etcétera. Cada uno quizá podrían ayudarnos escuchando a las demás personas cuando nos hacen saber en qué somos buenos, en qué tenemos talentos, pues tal vez detenernos y escuchar precisamente y empezar a construir a partir de esos caminos, ¿no? Que nos puede ayudar precisamente a crecer, a desarrollarnos y quizás hasta profesionalizarnos, ¿no? Prepararnos sobre esa línea, tal vez, ¿no? Eres bueno en la música, pues estudiamos música, nos desarrollamos en música, eres bueno en las artes, bueno, ¿en qué relación en las artes, en pintura, en fotografía, en qué línea, escultura y demás? O, no sé, eres bueno para los estudios, ok, vamos a estudiarle y vamos a echarle ganas, ¿no? Busquemos las herramientas que necesitemos y aprovechemos esta capacidad que tengo para poder darle duro al tema de los estudios, para formarme, profesionalizarme e ir trazando mi camino, mi proyecto personal y mi proyecto laboral. Y de ahí vas encontrando precisamente todos estos caminos a partir y vas creando tu propia historia. Muchas veces a mí me tocaba ver a gente alrededor mío, gente que iba, venía, gente que ya había sobresalido en el ámbito laboral y pero yo no sabía cuál era quizá mi rol, pero yo decía, pues algún día a lo mejor podría estar. Y la verdad, este trayecto laboral dentro de la organización me permitió precisamente llegar a ese punto, ¿no? Estar también de aquí para allá, estar trabajando con otras organizaciones, con otras empresas, en otros lugares del mundo. Tuvimos la oportunidad de ir un par de ocasiones al Foro Mundial de Economía, llevando todas las labores de la organización, el tema de fotografía, el tema de experiencias sensoriales, a distintos estados y con distintos públicos. Y la verdad, eso son esas oportunidades que al final logras identificar y aprovecharlas al máximo. Yo creo que
cada uno de nosotros podríamos alcanzarlo si logramos trabajar en esos aspectos, ¿no? Conectar tu pasión, identificar tu talento o escuchar cuando te dicen tus talentos y crear tu propia historia, básicamente. Entonces podemos continuar, por favor. Muchas gracias, José. Y bueno, hablabas como de una diosidencia, por decirle de alguna manera, ¿no? De repente, por alguna razón, terminaste en el salón donde estaban dando estas experiencias de fotografía, ¿no? Para personas que son ciegas. Y bueno, creo que o sea, yo me gustaría preguntarte como también, qué te invitó a aventarte a hacerlo, ¿no, José? O sea, creo que son muchos miedos también, ¿no? Muchas cosas que vencer de uno mismo. Totalmente, y tiene que ver mucho con nuestros propios juicios, ¿no? Nuestros juicios, nuestros sesgos. Yo de principio al escuchar fotografía para mí era algo imposible por la propia condición de discapacidad y muchas veces estas barreras mentales no nos permite ir más allá. Y tuve que estar quizá 3 minutos en el curso de fotografía y fue suficiente para decir, oye, pues no suena tan loco, porque hablaban del primer plano, segundo plano, del encuadre y no sé qué. Y dije, pues me voy a quedar y a ver qué pasa. Pues bueno, pasaron cosas increíbles. Increíble, José. Y bueno, José y Jen tienen además algo que les conecta muchísimo, que justo es la fotografía, ¿no? Y creo que los dos lo han vivido y han llegado a la fotografía. José, ya nos contaste cómo lo hiciste, muchas gracias. Y Jen, bueno, pues ahora sí nos puedes platicar un poco justo de ti en este bloque de la vida laboral, la vida profesional, ¿no? Y cómo hoy en día, Jen, estás, pues, en donde estás. Adelante, Jen. Claro, pues eso es algo que me encantó cuando supe que iba a estar con José, porque dije, ay, wow, porque además como les digo, yo con el chisme. Resulta que ambos hemos sido seleccionados para que una de nuestras fotografías sea la portada de una de las revistas más importantes de fotoperiodismo en México, que es Cuarto Oscuro. Yo estuve en la edición 183 y creo que José en la edición 150 y algo así. Creo que hay como 20 números de diferencia y pues afortunadamente hemos estado pues ahora sí que nuestro trabajo ha sido reconocido hasta las portadas de la revista y no lo digo solo como presunción, o sea, aprovechando un poquito, pero realmente es porque hay cuestiones que yo, al igual que José, jamás me hubiera imaginado que me sucedieran. Por ejemplo, pues al yo haber adquirido la discapacidad, no me sentía cómoda conmigo misma, no me sentía cómoda con la forma en la que me veía, con la forma en la que me veía la gente también. Porque recordando un poco al yo venir de una comunidad rural indígena, pues se le sigue viendo a la discapacidad como un pecado, como un castigo. Y entonces todo eso hacía que yo me sintiera mal conmigo misma. Cuando me veía en silla de ruedas, incluso ni siquiera me gustaba que me tomaran fotografías. Entonces, pues lo que yo pensé, dije, ¿cómo voy a hacer para que me empiece a gustar yo de nuevo? Entonces, lo que hice es que empecé a tomarme fotos, todos los días una foto, hasta que me gustara, ¿cómo no? Porque creo que no podía acostumbrarme a la nueva forma que tenía de verme. Entonces, al empezar a tomar fotos, todos los días empezó a cambiar algo en mí. No sabría cómo explicárselos, pero como que de repente me empecé a ver más guapa, como que de repente empecé a sonreír un poco más. Y bueno, yo cómo es que llego a la fotografía, esa es la forma en la que yo retomo la fotografía, pero mi papá es fotógrafo. Mi papá es el fotógrafo del pueblo, el que hace las fotografías en las bodas, en los 15 años, en los bautizos, en las primeras comuniones. A eso se dedica mi papá. Entonces, es por eso que yo desde los 10, 11 años empecé a tomar fotografías con cámaras reflex a las que se les pone el rollo y se hace todo un revelado con químicos, algo que a mí en lo particular me parece sumamente romántico, porque ahora con la digitalización, pues eso es algo que
pues va perdiendo, digamos, ese romanticismo, pero desde la parte de lo profesional. Yo no creí hace 4 años que empecé a hacer la fotografía de manera profesional, que iba a llegar ahora a ser una fotógrafa reconocida, porque pues recientemente en julio una de mis fotografías fue seleccionada como la ganadora de una categoría que se llama Cuidados y Resistencia en Reino Unido. Jamás, jamás creí que mi fotografía daría la vuelta al mundo, que se postularon de más de 60 países, 120 fotógrafos y tener ese reconocimiento. Así que, al igual que con mis fotografías, yo quise replicar eso con otras mujeres con discapacidad y fue así que creé mi propia exposición fotográfica que hay en la pantalla, en donde dice quién soy. En la parte de abajo hay un círculo en medio que tiene una fotografía en la que estoy sentada en mi silla de ruedas y detrás de mí aparecen mamparas con cuadros colgados y estos cuadros colgados tienen fotografías de mujeres con discapacidad. Esas fotografías tienen un rasgo muy particular. Cada una de ellas decidió cómo quería verse, qué era lo que quería usar, cuál era la pose que quería mostrar. Y eso a mí me llena de muchísimo orgullo, porque para mí el retrato es mostrar cómo es la gente, cómo es esa esencia que cualquier persona puede reconocernos en la imagen y diga, esa eres tú, con esa actitud, con ese gesto, esa es tu sonrisa. Eso es lo que a mí me interesa como pues desde la parte de mi trabajo. Y bueno, también yo tengo otro trabajo que viene del activismo. Además de la fotografía, yo doy conferencias, doy talleres, hago capacitaciones, asesoro a museos en temas de accesibilidad e inclusión y trabajo con diferentes empresas para poder darles consultoría acerca de cómo crear comunidades realmente inclusivas, completamente accesibles y en donde se tenga una horizontalidad. ¿Qué es una horizontalidad? Es cuando todas las personas tenemos el mismo valor de dar nuestra opinión y así juntos, poco a poco, vamos construyendo el espacio. Así que esto es algo que he replicado en toda la parte profesional que llevo en mi día a día. Y para ello, sí, creo que la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Y para ello es bien importante entender que nuestros talentos son aquellas cosas que nos pueden llevar muy lejos. Y hay veces en las que ni siquiera entendemos cuál es nuestro propio talento. Y así como lo dijo José, hay otras personas que lo identifican y nosotros ni en cuenta. Pero eso no quiere decir que no tengamos talentos. Los talentos también deben de practicarse. Uno se hace bueno en la práctica y solo entre más practiquemos es cuando podemos también tener más confianza de seguir haciendo lo que nos gusta. Y es por ello que tenemos que empezar a experimentar en un montón de cosas. Nos gusta la pintura, intentemos, pero al segundo dibujo que no nos salga bien, no claudiquemos, no lo abandonemos, no. Ahora, ¿cómo lo puedo mejorar? Ahora, ¿qué otra técnica puedo experimentar? Ahora, yo que les recomiendo que expriman toda la experiencia, sáquenle el jugo a toda la experiencia, ya sea andar en bici, ya sea pintar, ya sea hablar en público, contar chistes. Ahora el storytelling también está de moda, también es algo que paga bien, pero hay que profesionalizarse para todas las actividades que queramos hacer y que queramos ganar dinero por ellas. Y no solo ganar dinero por ellas, sino que sea lo que nos mantenga con una independencia financiera, entonces tenemos que profesionalizarnos, tomando cursos, viendo cursos. Ahora en línea hay un montón de cursos en línea, en Conocer, en Google, hay un montón de plataformas que también, al igual que lo que se está haciendo en Fundación BBVA, nos dan esa oportunidad de seguir creciendo y no hay que desperdiciarla. Muchísimas gracias, Jen y José. De verdad que es muy enriquecedor escucharles, ¿no? No, más allá de si tenemos o no una condición con discapacidad, si vivimos con una condición de discapacidad,
creo que definitivamente es tan valioso, ¿no? El reconocernos, también nuestros talentos y como bien dices, Jen, también el profesionalizarnos, ¿no? Creo que hoy en día justo veo que a veces hay tantas herramientas en línea, te puedes conectar, puedes aprender, te llega información de todas partes y es verdaderamente una fuente de información por todos lados y cursos tan interesantes, ¿no? Que nos ayudan a profesionalizarlos. En fin, creo que todas estas herramientas son súper, súper valiosas. Y aquí preguntarles un poquito justo sobre este tema de inclusión laboral. José, compartías también algunos datos estadísticos, si nos puedes compartir rápidamente sobre estos temas del tema laboral en México, José, por favor. Claro, y va mucho en línea a lo que se ha comentado justo de irse preparando, de irse profesionalizando e ir trazando ese proyecto de vida quizá laboral, porque llegará el momento en que después de estudiar, pues tendrá que venir la parte laboral y tenemos que también activarnos económicamente, ¿no? Si bien tenemos talentos, si bien tenemos pasión, pues también necesitamos generar ingresos, ser personas activas, porque hay que comer, hay que vestir, hay que estar bajo un techo tal vez. Entonces, hay que construir nuestro futuro y justo aquí lo que presenta un poco la tasa de participación activa de personas mayores de 15 años, ¿no? Es aproximadamente para las personas con discapacidades del 40.6% versus o contra el 68% de las personas sin discapacidad. La verdad, creo que el tema de la preparación es muy importante, de buscar esa participación activa, estar económicamente activas en nuestras sociedades es algo importante porque muchas veces, hoy en día, el tema de la inclusión laboral han sido retos, ha habido retos en ese proceso. Por un lado, muchas veces para la población con discapacidad, el encontrar un empleo, encontrar un lugar donde colocarnos laboralmente y por otro lado las empresas también que hacen la labor de inclusión de personas con discapacidad y aquí justo BBVA es una de las empresas que incluyen a personas con discapacidad. Muchas veces se encuentra con el reto de que no está el talento, no hay vacantes, no hay la gente preparada o formada en algunos perfiles. Lo ideal no es crear áreas o una tarea o un trabajo especializado para personas con discapacidad. Lo ideal es que podamos insertarnos, incluirnos en cualquier área que nos hayamos formado, en el área que seamos buenos o que tengamos como preparación y podamos incluirnos en cualquier área dentro de un trabajo, dentro de una empresa. Y tiene que ver estos números con esa tasa. Cada 6 de 10 personas con discapacidad, pues no tienen trabajo. Hoy en día el número de empresas es un poco más del 1% de empresas que hoy en día están generando inclusión de personas con discapacidad y espero que los números sigan creciendo, tanto se reduzcan el número de personas sin empleo como el número de empresas que puedan seguir incluyendo a personas con discapacidad. Muchas gracias, José. Y Jen, aquí también nos compartías en esta lámina algunas cifras sobre estos porcentajes que salieron en la encuesta del 2023. Claro, para mí es muy importante que podamos entender que las mujeres con discapacidad nos enfrentamos a una mayor discriminación laboral. Y esto se ve tal en nuestra participación económica como mujeres, que nos enfrentamos de un 31%, que somos justo nuestra participación como mujeres con discapacidad, ahora sí que versus el 51% de participación económica de los hombres con discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que las mujeres con discapacidad tenemos muchos más problemas para encontrar un empleo digno, con prestaciones. Y los hombres, por el otro lado, son, no quiero decir que más fácilmente contratados, pero se encuentran con mucho menos barreras que las mujeres con discapacidad. Esto es súper importante de entender. ¿Por qué?
Porque cuando las mujeres con discapacidad no tenemos acceso a tener ahora sí que nuestro flujo económico, poder pagar si queremos salir, si queremos comprarnos algo, si queremos vestirnos distinto, si no tenemos ese capital que pueda pagar nuestros gastos, estamos sujetas a más violencias. ¿Por qué? Lamentablemente, en muchos espacios, incluso los familiares, se generan distintos tipos de violencia. Yo me he encontrado con familias en donde chantajean a la persona con discapacidad para comprarle algo. O si no haces esto, si no nos ayudas específicamente con esto, con a veces trabajo gratuito, pues no te vamos a dar esto. Y esto es violencia psicológica. Es bien interesante entender que si las mujeres con discapacidad tenemos acceso a un empleo digno, nuestras condiciones van a comenzar a mejorar, porque vamos a poder tener acceso a la salud, vamos a poder tener acceso a una vida libre de violencia, porque el recurso económico es, ¿cómo les digo? ¿Cómo les puedo expresar? Es la diferencia entre una mujer violentada sistemáticamente o una mujer que puede escapar de los entornos violentos. Por ello es muy importante entender que como padres de familia, nuestro deber está en apoyar el talento de nuestras hijas con discapacidad y entender que tal vez vamos a tener que hacer algunos ajustes razonables extra, pero que necesitamos ganarnos esa confianza de independencia y ustedes también poder encontrar formas de darnos más libertad y poder entonces con dignidad cubrir esta necesidad de sentirnos útiles y talentosas y que se nos pague por ello de manera digna. Eso era lo que quería comentarles. Muchas gracias, Jen. Bueno, y creo que sí, estos datos son muy importantes, ¿no? Hay muchas acciones que, pues bueno, todavía mucho que hacer, ¿no, José? Comentabas de este 1%, Jen también, bueno, estos temas que además obviamente impactan la discapacidad, pero además el género, etcétera, ¿no? Y creo que nada como estas conversaciones, como justo las acciones que se están haciendo, ¿no? En distintos bancos, organizaciones, hoy aquí que estamos en Fundación BBVA, ¿no? Como para permitir estos espacios son súper, súper valiosos. Y pues nos está ya el tiempo viniendo encima y quisiera avanzar, José, ya al último tema que tiene que ver con relaciones interpersonales, ¿no? Ya entrar a estos últimos minutos para que nos compartas, porque me parece también muy valioso, José, que hablemos sobre todos estos temas de relaciones interpersonales. Claro que sí. Perfecto, ahí me escuchan, perfecto. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Pues. Adelante. Gracias. Definitivamente, y vamos cerrando un poquito con eso, porque eso es parte también de los proyectos de vida, obviamente, y no se puede dejar a un lado la parte relacional, cómo nos relacionamos, qué buscamos en nuestras relaciones, tal vez desde amistad, tal vez desde pareja, tal vez desde amigos, sociedad, ¿no? Familia incluso también, pero muchas veces desde que somos jóvenes y vamos creciendo o adolescentes, jóvenes, vamos hacia la adultez, pues tenemos distintos caminos y proyectos de vida donde es muy importante cómo también lo llevamos con la familia, la manera de cómo nos comunicamos, de qué manera lo hablamos o de qué manera lo hablamos con nuestros hijos. Hoy yo también soy padre, soy esposo, soy padre de 3 pequeñas y esto como resultado de un proyecto de vida personal que yo deseé tener en algún momento. Cuando les mencionaba hace un rato, a mis 16 años, que se desmoronaba mi proyecto de vida cuando supe que iba a perder la vista, para mí se había terminado todo y entre ello tenía que ver también pues el proyecto de vida tal vez personal o de pareja o de si me iba a casar o no. Yo dije pues ya no va a poder ser, ¿no? Va a ser muy complicado, no se me va a dar fácil, pero conforme uno va creciendo, el tema que menciono aquí, el tema de poder platicar, tener estas conversaciones de manera natural, es muy importante porque
muchas veces nosotros mismos vamos construyendo algunos sesgos o algunos juicios personales en relación a nuestra propia condición, a nuestras propias limitantes, y no nos permitimos tener esa posibilidad de también que nos podemos relacionar con otras personas. Somos personas sociables y muchas veces necesitamos vincularnos, y ahí la importancia de vincularnos también con otras personas, con amigos, con personas que quizá realizan algún tipo de actividad similar a nosotros, y podemos reunirnos para echarnos un café, para ir a jugar, para ir a platicar un rato, para salir al cine y demás. Y muchas veces necesitamos también esos espacios. Agradecemos mucho el acompañamiento de la familia y nutre bastante, es importante, pero también necesitamos vincularnos en otras esferas, con otros iguales, otras personas, que puede ser con y sin discapacidad también, ¿no? Muchas veces tiene que ver también con la conexión en gustos, en preferencias, en rutinas que tenemos, si practicamos algún tipo de deporte, algún tipo de disciplina, y podemos conectar con otras personas que les gusta lo mismo que a mí, que a nosotros nos gusta. Y buscamos eso, y necesitamos también esa libertad y esa confianza que pueden tener en nosotros, que podemos justo conectarnos con otras personas desde este otro lugar. Y no lejos también la parte sentimental o emocional cuando buscamos una pareja. A mí me costó mucho trabajo pensar que me iba a casar, porque para mis padres fue muy complicado tratar de transmitirme un poco su nerviosismo, su miedo de cómo iba a casarme. Quizá de manera dura, de manera difícil. En algún momento mi mamá me hizo saber que su mayor nervio era si yo me iba a casar, si la persona con la que me iba a casar, obviamente asumió que me iba a casar con una persona sin discapacidad, eh, eh, pues que iba a abusar de mí, de mi condición, ¿no? Que iba a abusar de mí y que yo igual ni me iba a dar cuenta, y a lo mejor la persona iba a hacer y deshacer, me iba a engañar, o se iba a aprovechar de mi condición. Y ese miedo, de cierta manera, fue duro para mí, me lo transfirió, y a mí me costó mucho trabajo. Si bien logré conectar y tener algunas relaciones, algunos noviazgos y algunas parejas de noviazgo, pues nunca daba esa intención de quererme casar, ¿no? Pero afortunadamente encontré una persona que me cambió esa mentalidad, y a los 32 años me casé y logré ese proyecto de vida que yo tenía en mi persona. Eso para mí, yo creo que cada uno vamos construyendo nuestro propio proyecto, ¿no? Es aceptable, ¿no? Cada proyecto que vamos construyendo a nivel personal, y no hay nada establecido, no hay una regla, no hay algo que tiene que ser A y B, no necesariamente. Yo creo que ahí es algo muy importante, de que respetemos aquello que queramos y respeten también los que están alrededor de nosotros aquello que nosotros queremos, porque nosotros conocemos nuestras emociones y los sentimientos en ese sentido, ¿no? Yo al final me casé, como les mencioné, hoy soy esposo, soy padre de 3 hermosas pequeñas que disfruto mucho este ambiente hogareño, este ambiente familiar, y me siento logrado en este plano, ¿no? Eh, de hacer caso omiso de ese juicio, de ese sesgo que tenía marcado por el temor de mi madre, el temor de mis padres, de preocuparse por la condición en la que yo vivía. Mi esposa no tiene discapacidad, no tiene discapacidad visual, en ningún sentido, usa lentes, pero no tiene discapacidad visual. Y justo, bueno, ha sido un reto también, ¿no? En el proceso como familia, como matrimonio, pues nos encontramos cosas que vamos aprendiendo también en el camino, ¿no? La dinámica, la sinergia de poder interactuar con mis pequeñas, cómo se va dando de manera natural, y es algo increíble que al final pues estamos justo en ese camino de seguir creciendo juntos, ¿no? Porque a la par que ellos van creciendo, mis niñas van creciendo, van teniendo distintas necesidades, yo también necesito cubrirlas, necesito estar un paso adelante como padre también, para poderlas acompañar, para poderlas ayudar en ese proceso de crecimiento. Y el tema de la condición de discapacidad, pues para mí hoy no es una limitante, no es una barrera para justo construir ese proyecto personal que significó para mí, ¿no? Entonces,
Todos tenemos derechos de podernos vincular con otras personas que tienen intereses similares a nosotros. Tenemos el derecho de enamorar, de sentirnos enamorados y de sentir la confianza de aquellos también que están cerca de nosotros para poder demostrar que podemos construir nuestro propio proyecto de vida, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José, y también gracias por compartirnos esto, ¿no? Creo que nos da mucho impulso justo para construir este proyecto de vida, para, ¿no?, sentarnos. Y Jen, aquí me gustaría ahora que nos pudieras dar desde tu perspectiva, Jen, cómo ha sido justo las relaciones interpersonales. Ya nos contabas, ¿no?, la historia de me tomaba fotografías diario al relacionarte, ¿no? Ya también, ¿qué nos puedes aquí compartir, Jen, en este bloque? Muy bien, es bien importante para todas las personas entender que las relaciones interpersonales sí o sí van a estar de manera cotidiana en nuestra vida. Y con ello, entender que las relaciones personales o interpersonales requieren de 3 ingredientes en específico. 1, consentimiento. 2, responsabilidad. Y 3, comunicación. Y quiero resumirlos justo en 3 puntos. O sea, obviamente cada uno de estos puntos tiene muchísimas más cosas, pero para simplificarlo un poco, es bien interesante entender que las personas con discapacidad somos igual de merecedoras de cariño, de amor, de detalles. Somos igual de merecedoras que cualquier otra persona sin discapacidad. Aclarado este punto, me ha tocado que me han hecho sentir en relaciones de noviazgo como si tuviera que dar un extra, como si mi discapacidad me hiciera sentir menos valiosa. Y esto es muy peligroso. Les voy a contar por qué. Resulta que cuando nosotras como personas, independientemente de si vivimos o no con discapacidad, si no nos valoramos, comenzamos a dejar que cosas que nos afecten empiecen a pasar más y más. Por ejemplo, hay muchas violencias que pueden llevar a lastimarnos sin que tengan que ver con un golpe o con algún grito. Por esto es importante entender el consentimiento, la responsabilidad y la comunicación, porque las relaciones interpersonales no son para complementarnos, ¿eh? Tampoco se crean el cuento de que la media naranja, yo mi media naranja, tú tu media naranja y entonces nos complementamos. No. Aquí todos, todas, ya tenemos una personalidad. Ya tenemos nuestras metas claras y si todavía no las tenemos, las vamos construyendo. Pero no quiere decir que nos complementemos con ninguna otra persona más. Quiere decir que necesitamos primero disfrutar de nuestro ser, pasar tiempo con nosotros mismos, caernos bien mínimo, porque si se caen mal ustedes mismos, imagínense cómo van a poder conectar con alguien más. Entonces, tenemos que empezar desde aquí adentro, estar bien con nosotros mismos, hablarnos bien, hablarnos bonito, porque si no, resulta que cuando llega alguien más a nuestra vida y no nos habla bonito, lo normalizamos porque nosotros tampoco nos hablamos bonito. Y si nos empiezan a decir cosas que nos incomodan, en distintos tipos de relaciones, no solo la de pareja, sino también de amistades, sino también de familia, es importante comunicar qué es aquello que me está haciendo sentir no valorado, qué es aquello que me está haciendo sentir no tomado en cuenta. Y algo que yo les recomiendo mucho es compartirlo desde, oye, ¿sabes qué? Cuando tú comentaste esto, me sentí así. Y me recordó a alguna vez en donde tuve alguna situación que me hizo sentir muy mal. A veces no entendemos el impacto de nuestras palabras hasta que se rompe una relación.
Y entonces es por eso que la comunicación es la base para poder tener una relación sana, independientemente de si es de pareja, independientemente de si es de familia o con amigos. Tomar en cuenta que no todos nuestros días son buenos días. Y esto nos ayuda también a entender con empatía y reflexionar que hay ocasiones en las que tal vez no vamos a querer estar todo el tiempo pegados o que no todo el tiempo vamos a estar contestando mensajes. Así que esto es importante para mantener una relación sana con las demás personas, pero principalmente con nosotras, nosotros, nosotras mismas. Y bueno, con respecto a las relaciones interpersonales, específicamente de pareja, padres de familia y todos. Las relaciones sexuales son algo que sí o sí se lleva a cabo. Y muchas veces no estamos preparados al respecto porque nunca nos han hablado de consentimiento. Y el consentimiento tiene que ver no solo con tenerle cariño a una persona, con quererlo, sino también sentirnos cómodos en otros aspectos que implican besos y caricias y otras cosas que pueden darse justo con una relación sexual. Pero para poder llegar hasta ese punto, nosotros necesitamos consentirlo, es decir, no solo, como les decía, tenerle cariño a la persona, sino también desarrollar una relación de confianza, entender que yo me voy a cuidar, que la otra persona se va a cuidar. Y esto tiene que ver mucho justo con comunicación. Si como padres de familia no tienen en cuenta que es necesario hablar de educación sexual con sus hijos, pues pueden haber embarazos no deseados. U otras situaciones como enfermedades, no, infecciones de transmisión sexual, que ahora se le llama así, o situaciones que pueden generar pues muchos problemas emocionales y sociales dentro de nuestro entorno. Así que para las relaciones interpersonales, consentimiento, responsabilidad y comunicación es algo que sí o sí tenemos que hacer. Y última cosa, si tenemos un amigo o una amiga que de repente empieza a ser cada vez más cercano y nosotros solo queremos a esa persona como nuestro amigo, es importante decirlo. No dejemos que hayan cosas que vayan avanzando o que puedan crear una confusión. ¿Por qué? Porque cuando no comunicamos bien las intenciones que queremos con la gente, podemos lastimarlas a tal grado de que piensen la otra persona que nunca en su vida va a llegar a tener un novio o una novia. Así que la responsabilidad tiene que ver no solo con lo que sentimos, sino también con lo que hacemos sentir a las demás personas. Esto es todo lo que tengo que decir acerca de las relaciones interpersonales. Muchísimas gracias, Jen. Muchísimas gracias, José. Bueno, yo creo, Jen, que tienes millones de cosas más que compartirnos si tuviéramos aquí tiempo. La verdad es que no tienen una idea la cantidad de comentarios que nos están llegando, de preguntas que nos están llegando también al chat. Y bueno, más que nada aquí quiero compartirles 2 comentarios que hemos recibido. Dice, buenas tardes, muy inspiradoras las 2 historias. Gracias a Dios que hay más empatía y apoyo cada día para chavos con discapacidad, ya que todos tienen un talento en los que son buenísimos. Todo es cuestión de que sean apoyados. Ese es uno de los comentarios que estamos aquí recibiendo de las familias. Y otro que nos dice, qué increíbles pláticas, las cuales nos llenan de emoción, de que sabemos que se puede salir adelante, que no hay límites más los que uno se pone. De verdad les agradecemos mucho estas pláticas, estas motivaciones que le dan a los hijos para salir adelante, para también tener como más fuerza. Y de aquí, pues también quiero compartirles, además de estos comentarios, algunas preguntas que nos han hecho muy enfocadas a todo lo que hemos platicado el día de hoy sobre el proyecto de vida, ¿no? Y aquí, bueno, lanzarles esta primera, José, quizás para ti, que dice, mi hijo y yo aún no tenemos un proyecto de vida. ¿Cómo lo podríamos implementar? ¿Cómo podríamos motivarlos? Creo que la
el proceso que se puede ir viviendo, acompañando precisamente en la etapa en la que se encuentre, ¿no? Desconocemos en qué etapa se encuentra, si la adolescencia, juventud, en la que se encuentre, básicamente es ese acompañamiento. Y yo creo que muchas veces, yo lo decía hace un rato, ¿no? El tema de las diosidencias, muchas veces nos llegan y se abren puertas y se abren oportunidades. Qué mejor cuando empezamos a construir esos proyectos con planeación y eso ayuda, pero no siempre es así, ¿no? No siempre funciona de la misma manera para todos, ¿no? Quizá a algunos les funciona muy bien planear y está perfecto y podemos hacerlo y podemos trazar un poco como lo habíamos platicado hace un momento, desde los talentos, desde tu pasión, desde qué te gusta, en qué eres bueno, hacia dónde te visualizas en adelante, tal vez, ¿no? Potenciando tus propias capacidades, potenciando tus habilidades y seguro vas a encontrar un camino adecuado para ir trazando ese proyecto de vida, ¿no? Entonces no es necesario que lo tengas hoy quizá, pero que sí lo vayas visualizando en ese andar en la etapa que te encuentres, Sí, básicamente. y creo que toda la vida puedes agarrar y de repente decir, vuelvo a empezar con mi proyecto de vida, ¿no? Y recuerdo yo en situaciones a veces hasta, Jen, lo decías mucho, ¿no? El autoconocerme y de ahí empezar y que me gusta. A veces te lo tienes que cuestionar, ¿no, Jen? Y bueno, aquí también si nos puedes apoyar con la respuesta a esta pregunta que me parece fundamental. A mí, algo que me ha funcionado muchísimo es preguntarme cómo me veo de aquí a 5 años, cómo me veo de aquí a 10 años, qué cosas me gustaría estar haciendo, de a qué me gustaría ganar, con qué me gustaría ganar dinero, por ejemplo. Eso es algo que me ha ayudado muchísimo a mejorar no solo el catálogo de las conferencias que tengo, sino también bueno, pues me pago otro taller de fotografía, si lo que quiero es seguir creciendo como fotógrafa. Por ejemplo, rápidamente les voy a comentar algo. Hay que poner, para hacer un plan de vida, necesitamos tener metas. Si no hay metas, ¿cómo podemos tener un plan? Entonces, una de mis metas, por ejemplo, es que me encantaría ir a tomar fotografías a los próximos Juegos Paralímpicos que se van a llevar en Los Ángeles. Y ese es uno de mis sueños, que tiene fecha, porque se va a llevar, pues, ¿qué? Ya. Como en un par de años más. Sí, Ya ya tiene fecha. sí. Lo principal es la fecha. Bueno, una vez que ya tienes la fecha, ahora acomodar todas las actividades que te van a llevar a lograr ese objetivo. Por ejemplo, yo tengo que comprarme un lente enorme que cuesta muchísimo dinero y para eso entonces tengo 2 años para ahorrar y comprármelo y claro, encontrar la forma de cómo un medio me lleve para que yo pueda ir a tomar esas fotos hasta allá. Entonces, ¿qué necesitamos? Una meta, un tiempo específico y las actividades que nos van a llevar a esa meta. Gracias, Jen. Creo que es fundamental esto, ¿no? El ponerte, quizás le llamamos la zanahoria, ¿no? ¿A dónde quieres llegar, Jen? Y justo estoy compartiendo una lámina que nos dabas tú respecto a redes de apoyo, ¿no? Sobre si pudieran comentar redes de apoyo de derechos de las personas con discapacidad, dónde acudir para ser asesorados, ¿no? Lo pregunta justo una persona que dice que tiene discapacidad y también su hija tiene discapacidad. Entonces, Jen, pues bueno, quería dejar justo esta lámina para que nos compartieras con esta pregunta. Claro que sí. Muy bien. Fíjense que formó parte del movimiento de personas con discapacidad y pueden buscarlo en redes sociales como @movimiento de personas con discapacidad en Facebook o en Instagram @movimiento PCD. Y estamos en varias partes de la República. Cada año llevamos a cabo una marcha y diferentes eventos durante el año. Pero también si son mujeres y quieren formar parte de una red de mujeres mexicanas con discapacidad, esa es la otra organización en la que yo participo y pueden buscar Mexicanas con Discapacidad en las redes sociales. También hay un grupo justamente en Facebook que se llama Comunidad Mexicanas con Discapacidad
Y pues estas son algunas de las opciones que tenemos para conectar desde las diferencias y poder incluirnos en diferentes movimientos y estar al día con lo que sucede. Ahora sí que nuestros derechos, cómo va la pelea con respecto a si vamos a ser consultados o no en todas las leyes o si nos van a dejar fuera. Todo esto se da seguimiento en este tipo de comunidades que hemos ido formando. Muchas gracias, Jen. Y justo, bueno, José, también preguntarte aquí si nos hablabas al principio, ¿no? De estas redes de apoyo, de Aprendí Braille, etcétera. No sé si hay alguna aquí que nos pudieras comentar, alguna recomendación, José. Claro, ¿Dónde acercarse? claro, como bien decía Jen, hoy en día hay muchas redes en las que nos podríamos sumar para poder adentrarnos más sobre el tema de las distintas discapacidades que podemos tener hoy en día. Pero también una de las organizaciones o instituciones a las que nos podemos acercar son a las instituciones que trabajan, de las organizaciones civiles, que brindan apoyo, brindan capacitación, brindan herramientas. Y yo creo que de acuerdo a la condición de discapacidad que pueda haber, buscamos hoy justamente en redes, buscamos en Facebook, buscamos en Internet, una organización que sea activa. Muchas veces podríamos encontrar algunas organizaciones, pero que no son tan activas y podrían darte algunas cosas, pero qué mejor que pudieran ser organizaciones que tengan actividades constantes, periódicas, que te brinden las herramientas que te hacen falta, que necesitas para poder irte preparando cada vez más o adquiriendo mayores herramientas, mayores preparaciones que a lo mejor el día de hoy no tienes, pero que el día de mañana te servirán, como decía Jen, para ese plan, para esas metas que te estás trazando y que quieres seguir avanzando, pues qué mejor que puedas formarte y prepararte y contar con esas redes. Y dentro de estas mismas organizaciones puedes conocer más gente, puedes irte relacionando con otras redes de apoyo, con otras personas que te pueden ir encaminando y los caminitos se van a ir trazando solos una vez que decidas adentrarte en esas redes, ¿no? Sí, creo que también siempre es mejor también aprender de otras historias. A lo mejor alguien ya pasó lo que tú estás pasando o hay empatía o hay conexión, ¿no? Y entonces pues siempre te acompañan en la vida y creo que puedes adquirir herramientas, puedes adquirir simplemente, como decimos, este acompañamiento, ¿no, Jen? Y Jen, aquí quiero compartirte otra pregunta que nos hacen, que nos dice, me llama la atención ser activista como tú. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Cómo le hiciste, Jen, para hoy en día estar al frente y en estos temas, en el activismo también? Bueno, pues les cuento que yo llevo haciendo activismo 7 años aquí en Ciudad de México, pero en la Huasteca Hidalguense ya también yo hacía activismo allá. Entonces, ¿cómo comencé? Bueno, pues detectando una necesidad particular. Pero una vez que ya detecté esta necesidad, bueno, pues empecé a tomar cursos, por ejemplo, en la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. También en la CNDH hay cursos que son enfocados en atención a personas con discapacidad y cómo cambiar la perspectiva de problema a proponer una solución. Esto es un curso que es completamente gratuito y lo pueden buscar, se hace como 3 veces al año. Yo comencé tomando cursos y además son cursos con certificación. Es decir, que te sirven en un currículum para decir, tomé este curso. También empecé a reunirme en diferentes espacios. ¿A qué me refiero? Yo empecé a ir a todos los eventos y algo que empecé a hacer es que llegaba con la gente y me presentaba. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jenny y yo hago esto y yo puedo apoyar en esto y tomo fotografías y hago videos y lo que necesiten cuando necesiten. Entonces, de esa manera, cada vez que yo iba a un lugar distinto, me empezaba a encontrar con personas que ya había visto en otros eventos. Esto hacía que me ayudara a la visibilización, pero yo seguía a la vez preparándome. Empecé a seguir a otros activistas que también
están en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Y luego me empecé a guiar también con otros activistas en tema de justicia climática, de mujeres y luego de mujeres con discapacidad. Es decir, todos los derechos humanos atraviesan muchísimas interseccionalidades. Entonces, pues, ¿qué hice? Empecé a asistir a todos los eventos que yo pudiera. En todos yo intercambiaba presentación con las personas y empecé a reunirme después con otras personas con discapacidad que a la vez con sus talentos empezaron a hacer otras actividades. Así que bueno, ese es como básicamente el resumen. Primero me puse a estudiar todos los talleres y cursos. Y una vez que empecé y ya me sentía segura de lo que estaba aprendiendo, ¿cómo lo comunico? ¿Con quiénes lo comunico? ¿Lo hago solo para mí o para la comunidad? ¿Y dónde está mi comunidad? ¿Quiero hablar solo desde mi perspectiva o quiero hablar también por las situaciones que les pasa a mis amigos que son distintas comunidades? Son muchas preguntas que vienen al respecto, pero básicamente esa es la forma en la que inicié y cómo sigo avanzando. Muchas gracias, Jen. Y creo que comparto mucho de tu historia, ¿no? Yo recuerdo cuando me metí a CONAPRED y empecé, y entonces el segundo, y luego donde hay más, y entonces en CNDH, y entonces justo como dices, ¿no? El estar presente en los espacios, en fin, se te abre un mundo, ¿no? Increíble, y creo que es muy valioso todas estas fuentes de información que hay en justo cómo ver la inclusión, ¿no? Sobre todo los derechos que tenemos como personas desde nuestras distintas interseccionalidades, ¿no? Entonces, pues la verdad es que muy, muy valioso, y pues quiero compartirles porque nos quedan 5 minutitos de preguntas y todavía hay aquí varias preguntas más. Y esta me parece muy valiosa. ¿En qué se debe basar un proyecto de vida de un chico con una discapacidad intelectual? Muchas veces le cuesta trabajo integrarse a la sociedad. ¿Cómo podrían ahora, yo sé que ustedes desde a lo mejor su perspectiva, pero si estuvieran hablando con una persona con una discapacidad intelectual, ¿cómo podrían o qué le dirían, en qué se basarían, le dirían para que se basara en su propio proyecto de vida? Adelante. Para mí un poco tiene que ver el tratar de cambiar un poco la mirada. Muchas veces cuando estamos entendiendo nuestra condición o la condición de la persona cercana, muchas veces nos enfocamos sobre eso que no tiene, la condición per se, la discapacidad y la limitante que representa, pero muchas veces perdemos el foco en aquello que sí tiene y que puede desarrollar. Y yo creo que ahí está la importancia de identificar lo que podríamos ayudar y trabajar para fortalecer en uno y desarrollar y a partir de ello empezar a construir precisamente el proyecto de vida, ¿no? Pero desenfocarse en lo que no se tiene para dirigir ese foco en lo que sí se tiene, porque todos tenemos muchas cosas, pero muchas veces nos centramos principalmente en lo que no se tiene. Muchas gracias, José. Sí, Jen. Y por mi parte creo que es importante, aún viviendo o sea, es que voy a volver a decirlo. Todos tenemos distintos tipos de talentos y más bien es importante experimentar cuáles son esos talentos. Una persona aún con una discapacidad intelectual tiene talentos, se los juro. Y rápidamente les voy a hablar de alguien que conozco y amo mucho y que forma parte de la Expo de Mujeres con Discapacidad. Se llama Vicky, ella es una niña, no, más bien es una señorita con síndrome de Down. Cuando yo la conocí todavía era una niña. Y ella le costó muchísimo trabajo la escuela, pero ¿qué creen? Su talento era correr. Ella gana medallas de oro, gana medallas de plata y ha ido a diferentes países porque le gusta correr. Entonces, a veces el talento no está siempre en donde queremos que esté. Como padres de familia, entiendo también que a veces, ay, no, pero es que mi hijo, doctor, médico, bueno, que al menos haga algo.
¿Qué han intentado con respecto a preparar algo? ¿Qué han intentado con hacer alguna obra de arte? Creo que es interesantísimo entender que si solamente han probado una sola cosa y no les salió bien, hay que probar un montón de más cosas. Además, hay que identificar tal vez si su hijo es bueno justo como para la interacción o tal vez no lo es, tal vez solo para las cosas manuales o tal vez incluso para algunos talentos que nadie creía que podían ser rescatados. Creo que esa es la clave. Probar, intentar, probar en distintas comunidades también. Es decir, ok, tal vez no quiere atender a una persona en una tienda, tal vez acomodando cosas o tal vez pintando cuadros. De verdad, yo que pienso que no se centren solo en lo que les gustaría que su hijo hiciera, sino en los talentos y las habilidades que seguro demuestran día con día y que seguro a veces los papás, ya no hagas esto, ya no hagas el otro. A veces el escuchar no a las cosas que más nos gustan hacer es una forma también de apagar nuestros talentos. Claro, de bloquear el talento, ¿no? Yo recuerdo el llegar y decir, quiero ser tal, ¿no? Y, ay, no, ¿cómo lo vas a hacer? O cómo, ¿no? Y entonces se te apaga literalmente esa llamita que se prendió, ¿no? De los talentos. Y creo que sí, pues es muy importante. Jen, José, estamos ya llegando aquí al final, de verdad que ha sido increíble escucharles, súper valioso, súper, bueno, ¿qué les puedo decir? Gracias por compartirnos su historia, sus herramientas también. Hay más preguntas, José, por ejemplo, nos hacen preguntas sobre algún apoyo sobre la tecnología para personas con discapacidad visual. José, no sé si nos puedas aquí compartir en un segundito que si Claro. sabes de algo, porque está también esta pregunta mucho. Afortunadamente la tecnología ha ido avanzando bastante y ha considerado dentro de las distintas plataformas tecnológicas el tema de accesibilidad y hoy en día las distintas plataformas, tanto en las computadoras como en los dispositivos móviles, podemos encontrar accesibilidad para nosotros, lectores de pantallas que nos permite hacer una llamada, navegar en Internet, movernos en las redes sociales, mandar un correo y todo aquello que necesitemos, podernos conectar con imágenes, con textos, con información, continuar nuestros estudios y todo lo que necesitamos. Básicamente es aprovechar la tecnología porque definitivamente ya están adaptados justamente para poder manejarlos de manera accesible. Entonces, quizá lo que haría falta solamente es dominarlos, aprendernos, acercarnos a alguna institución que brinda este tipo de capacitación para el dominio de tecnología accesible para personas con discapacidad y de esta manera podremos tomar esto como una de las herramientas. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Jen. Y pues Gaby, te cedo la palabra, me quedaría aquí feliz haciéndole miles más de preguntas a José y a Jen, pero bueno, pues ha llegado aquí el final, Gaby, y pues quiero ya cederte el micrófono para empezar con el cierre de esta sesión tan increíble que hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias, Cas, José y Jamie, porque la verdad fue una plática, como siempre, muy inspiradora para las familias de los becarios. Y bueno, pues ya para no hacer muy largo el cierre, les quiero dar algunos anuncios a todas las familias y a los becarios que nos acompañan también en este webinar. El primer anuncio que les quiero hacer es que recuerden que tenemos una línea Inspira. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguno de ustedes se siente triste, deprimido, preocupado o ansioso, puede hacer uso de esta línea que es gratuita y es exclusiva para las y los becarios chavos con discapacidad que inspiran y para sus familias. Así es que les voy a dejar los números telefónicos, seguramente aquí en el chat también se los estarán poniendo. Es el 800-999-1045. Es el número telefónico de la línea Inspira. Y si alguno de ustedes necesita interpretación en lengua de señas mexicana, antes de hacer el contacto con la línea Inspira, por favor escriban un correo
a asesoríasbecarios.mx@bbva.com para que podamos asegurar que tengan un intérprete durante la videollamada con el equipo de psicólogos de línea Inspira. Otros recordatorios que también son muy importantes para todas y todos ustedes es que, lo primero, un aviso, los asesores, las y los asesores de la red de acompañamiento para becarios les van a estar haciendo llegar en los próximos días un correo electrónico con un cuestionario para que nos den su opinión sobre esta plática. Nos interesa muchísimo saber qué les pareció la plática y qué podemos mejorar para las futuras pláticas para familias. También les va a llegar el formulario Talento que Inspira, en el que les preguntamos de manera recurrente a las y los becarios, pues si tienen algún talento que nos quisieran compartir, artístico, deportivo, científico y cualquier otra actividad adicional además a su escuela o que sea parte de su educación y que nos quisieran compartir y que, bueno, pues nosotros también podamos conocer un poco más de lo que hacen las y los becarios. Otro recordatorio es que a las familias que están conectadas hoy en el webinar, también les va a llegar una invitación en próximos días a los correos electrónicos que tenemos de ustedes, en donde los invitaremos a un webinar sobre educación financiera. Recuerden que siempre es muy importante estar muy enterados de cómo podemos fomentar el ahorro, cómo podemos mejorar nuestra salud financiera. Y bueno, pues dado que esto es un banco y que tenemos mucha experiencia en temas de educación financiera, pues nos parece muy oportuno compartirlo con todas las familias de los y las becarias. Un agradecimiento muy especial a todas las familias y a los becarios que ya concluyeron su proceso de renovación de la beca. Es muy importante que si alguien falta, por favor, lo termine lo más pronto posible, porque si no, no va a poder recibir el apoyo económico que reciben mensualmente. Y finalmente quiero hacer agradecimientos muy especiales. Les quiero compartir los nombres de las y el asesor de los becarios, de este grupo de becarios de chavos con discapacidad que inspiran y que creo que es importante que a veces no los tenemos tan ubicados y nos parece un buen momento para darles las gracias por todo el apoyo que les dan a ustedes. María del Rocío apoya a las y los becarios de secundaria. Angélica, que trabaja con los becarios de preparatoria. Jessica trabaja con los becarios de formación para el trabajo. Miriam apoya a las y los becarios de universidad. Joana es asesora de formación. Roberto Daniel, que los apoya muchísimo con todos los temas administrativos muy importantes, y a Adriana Pérez, que es la coordinadora de todos los asesores de la red de apoyo a los becarios. Así es que muchísimas gracias a todos ellos por todo el trabajo que hacen día a día para que ustedes no solo reciban un apoyo económico, sino también un apoyo psicológico, académico y vocacional. Y pues finalmente darle las gracias a los intérpretes que nos acompañaron en esta ocasión, Anel Hernández y Fidel Montemayor, que pues gracias a ustedes pues podemos tener mejores medidas de accesibilidad en estos webinars. Y por supuesto, muchísimas gracias a José, Jen y Casilda por esta maravillosa plática. Recuerden que la Fundación BBVA siempre está aquí disponible para todos los y las becarias y sus familias para apoyarles en todo lo que puedan. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado y pues nos vemos seguramente el próximo año en el próximo webinar para familias. Hasta luego.